Sí, señor presidente. Como le decía, es penoso para mí como diputado de la República y representante de los sectores que en esta Asamblea Legislativa me honro ser su voz, ver por ejemplo el desorden en que nos encontrábamos hace un rato y un grupo de jóvenes, y así constantemente llegan visitantes a este plenario a observar el desarrollo de las sesiones de esta sesión plenaria y ver el espectáculo tan deprimente, tan feo que le brindamos a los costarricenses. Y por otro lado, hoy que estamos todavía hablando del voto de censura al ministro de Hacienda, también una moción que fue votada para discutirse en este plenario, y realmente aquí hablamos para los costarricenses que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de la televisión, pero aquí en el plenario para pero muy pocos diputados. Lo que menos estamos haciendo es discutiendo el famoso voto de censura al señor ministro de Hacienda. Y es penoso porque estamos gastando en este tiempo que llevamos hablando del voto de censura, estamos gastando recursos de los costarricenses que supuestamente confiaron en nosotros para venir a representarlos a esta Asamblea Legislativa de la mejor manera posible. Por eso quiero aprovechar para hacer un llamado, como lo hice en el pasado, para decirles, compañeras y compañeros diputados, que no sigamos perdiendo el tiempo, que no sigamos con hablando de esta moción del voto de censura, porque en realidad es doloroso que por estar hablando algo, si se quiere, sin sentido, no podamos hacer uso del control político. Ejemplo de ello, la compañera Ani Saborío hoy tenía pensado hacer una seria denuncia y no lo pudo hacer en el uso del control político. Y así me imagino que muchos compañeros diputados tenemos y hemos tenido situaciones en las que consideramos indispensable el uso del control político. Y decía que estamos aquí gastando recursos de todos los costarricenses para hablar sobre un tema que realmente no nos lleva ni nos va a llevar a nada. Tal vez podríamos estar hablando de situaciones mucho más importantes, y estamos inmersos en un tema meramente politizado, y que se enderezaron las baterías contra el señor ministro de Hacienda, simple y sencillamente porque es un ministro que cumple con su deber y que está al servicio de la patria. Y esta situación tiene consecuencias. La pérdida de tiempo en esta Asamblea Legislativa, la improductividad de esta Asamblea Legislativa hace eco en la población costarricense, hace eco en organismos que evalúan el desempeño de la administración del Estado costarricense. Y por eso, compañeras y compañeros diputados, como lo han hecho en otros temas diferentes diputados de esta Asamblea Legislativa, yo voy a permitirme leer, tal vez no para ustedes, pero sí para los costarricenses que nos escuchan, leer un editorial que me llamó mucho la atención y que refleja en gran medida la situación que se vive en esta Asamblea Legislativa, consecuencia de situaciones como las que estamos viviendo cuando tenemos meses de estar discutiendo el voto de censura al señor ministro de Hacienda. Y señor presidente, considero que al leer este editorial, con tiempo se lo digo, no me estoy saliendo del tema, porque al señor ministro de Hacienda es este plenario legislativo el que aprobó
una moción para censurarlo. Entonces estamos hablando de dos partes, los que aprobaron la moción y el ministro que se pretende censurar. Yo hoy quiero referirme a una de esas partes, y son los que aprobaron la moción para pretender censurar al señor ministro de Hacienda. Y dice el editorial: la discusión se presenta cada año alrededor del 1 de mayo, cuando la prensa evalúa la labor de la Asamblea Legislativa, pero en esta oportunidad la adelantó el informe sobre el Estado de la Nación. Y estoy hablando del informe sobre el Estado de la Nación. La producción legislativa es pobre. Repito, la producción legislativa es pobre, concluyen los observadores independientes. Como por reflejo, la dirigencia del Congreso niega los cargos y presenta estadísticas para cuantificar el éxito. En general, los diputados logran construir un argumento convincente para quien pase por alto el análisis cualitativo. La gran mayoría de proyectos aprobados son intrascendentes. Autorizaciones a las municipalidades para disponer de terrenos, ratificación de convenios internacionales con valor simbólico y otros actos legislativos de poca monta engrosan la estadística de proyectos aprobados y sirven al Congreso para defenderse de las críticas. El informe sobre el Estado de la Nación hizo el análisis cualitativo y concluyó que dos de cada 3 leyes aprobadas en la última legislatura son de limitadísima relevancia nacional. El tercio restante, 32 leyes y 11 tratados internacionales de alguna importancia en cuanto a sus implicaciones económicas y legales, incluye proyectos cuya obvia conveniencia excluyen la discusión, la negociación y la necesidad de forjar complejos acuerdos políticos. Lo más grueso de la agenda nacional exige esas artes y la Asamblea Legislativa demuestra una y otra vez su escasa capacidad de proveer de ellas. La ley de tránsito y la de generación eléctrica son 2 ejemplos destacados. La reforma tributaria avanza a partir de un acuerdo fuera del Parlamento. Estoy hablando de temas fiscales, señor presidente, estoy hablando de la reforma tributaria. Avanza a partir del acuerdo logrado fuera del Parlamento por la Asamblea, por la presidenta Laura Chinchilla y el líder del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís. El acuerdo consistió precisamente en aplicarle al proyecto la vía rápida para eximirlo del trámite normal, garantía de perpetuo estancamiento. Aún así, el proceso legislativo se ha prestado para mutilar el proyecto al punto de causar preocupación al ministro de Hacienda. Entre las iniciativas aprobadas, claro está, siempre hay algunas de trascendencia. A ellas se aferra la dirigencia legislativa para pregonar su éxito. Juan Carlos Mendoza, presidente del Congreso, señala la aprobación del Tratado de Libre Comercio con China, la asignación del 8% del PIB a la educación y el convenio eléctrico con Centroamérica, todos proyectos ya avanzados cuando él asumió la presidencia. Esta circunstancia conduce a mencionar un segundo aspecto del examen, la duración del trámite. En promedio, una ley requiere de 2 años y 4 meses para ser aprobada. El plazo es mayor si se excluyen las declaratorias de beneméritos y las autorizaciones municipales. En palabras,
del Estado de la Nación, repito, del Estado de la Nación, la producción legislativa refleja un sistema político entrabado con baja capacidad para lograr los acuerdos y compromisos necesarios. Anoche, con la ley del INDER, estábamos viviendo algo similar, sino que lo diga la alianza opositora, en cuyas manos está la conducción de la Asamblea Legislativa. Su holgada mayoría no le ha bastado para avanzar en el cumplimiento de su promesa más concreta, la reforma al reglamento legislativo. En el contexto, este hecho es una verdadera ironía. En el contexto, este hecho es una verdadera ironía. La oposición admite la necesidad de reformar el reglamento para agilizar el proceso legislativo y se propone conseguirlo con el lujo de una holgada mayoría. El gobierno del Congreso en sus manos y la anuencia del partido oficialista, pero es incapaz de hacerlo porque no logra los acuerdos necesarios. El mal que la alianza prometió conjurar afecta a la alianza misma. La Comisión de Reforma enfrentó problemas para decidir siquiera el orden de abordaje de los temas de fondo. Víctor Emilio Granados, del partido Accesibilidad. Diputado Acevedo. Sí, señor. Sin embargo, señor presidente, estoy procediendo a leer este editorial no con ánimos de molestarlo a usted, ni mucho menos, sino más bien como una crítica constructiva, porque yo lo que quiero es hacer un llamado a la producción, un llamado a que trabajemos por Costa Rica, un llamado a que cumplamos todos, absolutamente todos los 57 diputados con nuestro deber, porque para mí es una vergüenza estar aquí gastando tanto tiempo en un tema tan vano como el que estamos discutiendo del voto de censura, habiendo tantas expectativas en el pueblo de Costa Rica sobre el trabajo de cada uno de los 57 diputados. Y en el caso pero muy particular, realmente cuando yo he desempeñado algún puesto en la función pública, me interesa cumplir con mi deber, y por eso estaba leyendo este editorial no con ánimo de crítica en el mal sentido de la palabra, sino crítica constructiva, para hacer un llamado a que no sigamos viviendo situaciones como la que estamos viviendo en la discusión del voto de censura y situaciones como las que vivimos anoche, cuando estábamos por votar en primer debate la ley del INDER, una ley que beneficia a todo el sector campesino de este país, una ley que va a proveer de herramientas a los campesinos para poder de una u otra manera ir incidiendo en las políticas de Estado que realmente tiendan a favorecer a los campesinos, y sin embargo vimos el entrabamiento que se quiso vivir aquí en este plenario. Señor presidente, es lamentable para mí su actitud, porque esta es la segunda vez que usted no me permite referirme a temas importantes y ligados al voto de censura o a la situación fiscal del país, porque el problema fiscal del país es causa de todos los costarricenses, no es únicamente un problema del gobierno. Sí, señor presidente, yo insisto, porque moralmente me considero con derecho a tocar los temas que estoy tocando, porque creo estar bien fundamentado, señor presidente. Me estoy refiriendo a una de las dos partes que tienen que ver con la moción del voto de censura. ¿Quiénes aprobaron la moción para censurar al señor ministro de Hacienda? Me estoy refiriendo a los que aprobaron la moción. Sin embargo, me queda claro, con el respeto que usted se merece, señor presidente, me queda muy claro que hay temas que a usted no le gusta que se toquen en este plenario, y es lamentable, pero también es importante que los costarricenses que nos están escuchando a través de la radio
y nos están viendo a través de la televisión, les quede la evidencia cómo se están manejando las cosas en este plenario. Muchas gracias, señor presidente.